Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a corregir la evaluación bimestral realizada el día de ayer. Entonces, comencemos. En la primera pregunta decía, la forma correcta de leer el siguiente número decimal es. Entonces, recordemos que para leer un número decimal, primero leemos la parte entera y luego la parte decimal. Por eso la respuesta correcta es 0 unidades y 27 milésimas, porque leemos el número completo, 27, y la posición del último, décimas, centésimas, milésimas. En la segunda pregunta decía, en los siguientes números decimales, el de mayor valor es. Entonces recordemos que en los números decimales no importa la cantidad de cifras que tenga el número para determinar su valor. Entonces en este caso el mayor es 100 unidades y 8 décimas porque en la parte entera 100 es mayor que 21, que 0, que 8 y que 58. En la pregunta número 3 teníamos una situación problema que decía, Catalina compró las siguientes frutas para preparar una ensalada a su familia. 2,5 libras de banano, 1,36 libras de manzana y 0,675 libras de fresa. ¿Cuántas libras de fruta compró Catalina en total? Entonces recordemos que cuando nos dicen la palabra total, realizamos una suma. Y que para sumar números decimales debemos tener en cuenta que alineamos parte entera debajo de parte entera, coma decimal debajo de coma decimal y parte decimal debajo de parte decimal. Por lo tanto, al sumar 2,5 más 1,36 más 0,675, tenemos que la respuesta es 4 unidades y 535 libras. Bueno, en la siguiente pregunta. Un motociclista recorre 456,34 kilómetros y otro, entonces viene más atrasito, recorre 452,34 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia de la distancia recorrida entre los dos motociclistas? Entonces recordemos que la palabra diferencia es el término que nos indica el resultado de una resta. Por eso teníamos que restar 456,34 menos 452,34. Y lo mismo que en la suma, alineamos parte entera debajo de parte entera, parte decimal debajo de parte decimal y coma decimal debajo de coma decimal, y entonces obtenemos que la respuesta es 4 kilómetros. Bueno, en la siguiente pregunta decía, el peso de la anterior sandía es 567,36 gramos. ¿Cuál será el peso de 5 sandías iguales a esta? Entonces, podemos seguir dos operaciones. Podemos realizar una suma de 567,36 5 veces o 567,36 por 5. Y entonces la respuesta es 2.836,8 gramos. En la siguiente pregunta decía, al expresar la anterior fracción decimal, el número decimal obtenemos. Entonces, recordemos que cualquier fracción decimal, es decir, que su denominador sea la unidad seguida de ceros, se convierte en número decimal escribiendo todo el numerador, como se encuentra. Y corremos hacia la izquierda tantos lugares como ceros tenga el denominador. Como hay dos ceros, corremos 2 lugares. 1 y 2, 34,56 es la respuesta correcta. En la siguiente pregunta vamos a hacer el caso contrario. Tenemos que al expresar el siguiente número decimal, 5,8, a fracción decimal, su equivalente es. Entonces, para convertir o expresar un número decimal en fracción decimal, escribimos todo el número sin la coma y él formará el numerador. Y para formar el denominador escribimos la unidad, es decir, el 1,
seguido de tantos ceros como cifras decimales hayan. Y como había una sola, entonces quedó 58 décimas. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál será el área del siguiente triángulo? Entonces recordemos que el área es la parte interior que hay en un polígono y que cada polígono tiene su fórmula. La del triángulo es base por altura dividido entre 2, porque recordemos que la unión de dos triángulos forman un rectángulo y la fórmula del rectángulo es base por altura. Entonces, 4 por 3, 12. Y 12 dividido entre 2, 6. Y centímetro por centímetro, 6 centímetros cuadrados es la respuesta correcta. Bueno, en la siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta que un cuadrado tiene todos sus lados iguales como este, que por cada lado mide 4 centímetros, ¿cuál será el área del anterior cuadrado? Entonces recordemos la fórmula del cuadrado, para hallar el área del cuadrado. Lado por lado. Tomamos un lado horizontal y un lado vertical y multiplicamos. 4 por 4, 16. Y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Por eso la respuesta es 16 centímetros cuadrados. Siguiente pregunta. Al expresar 32 hectómetros cuadrados en metros cuadrados obtenemos. Entonces, miramos, hectómetros es una unidad mayor que metros cuadrados. De mayor a menor multiplicamos. Y como son unidades cuadradas, de a dos cifras por cada unidad que avance. Entonces, de hectómetros a metros, ¿cuántas unidades hay? 2, ¿cierto? Entonces, 2 ceros para decámetros y 2 ceros para metros, es decir, 32, y el 1 con 4 ceros sería 10.000. 32 por 10.000, 320.000 metros cuadrados. Bueno, ¿cuál será el volumen de la siguiente pecera que tiene 8 decímetros de largo, 3 decímetros de ancho y otro 8 y 6 decímetros de alto? Entonces recordemos que cuando nos piden hallar el volumen es lo que le cabe a un recipiente sólido. En este caso, para hallar el volumen multiplicamos las tres dimensiones. 3 por 8, 24. Y 24 por 6, 144. Y decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. Y por decímetro, decímetros cúbicos. La respuesta es 144 decímetros cúbicos. En la siguiente pregunta dice, ¿a cuántos minutos equivalen 12 horas del día? Entonces, recordemos que el día tiene 24 horas, pero nos preguntan 12. Para poder hallar la respuesta, hacemos la equivalencia entre horas y minutos. Recordemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, para saber 12 horas, multiplicamos 12 por 60 y vemos que la respuesta es 720 minutos. Siguiente pregunta. Se dice que cada 4 años es año bisiesto. ¿Esto significa qué? ¿Qué quiere decir? Entonces aquí nos está dando una pistica. Que un año bisiesto significa que febrero tiene 29 días cada 4 años. Recordemos, porque en realidad un año tiene 365 días y 6 horas. Entonces 6, 4 veces 6 por 4, 24, formaría el siguiente día, que se le suma al mes de febrero. Siguiente situación. Si Milú tiene 6 años, entonces esta perrita se llama Milú y tiene 6 años. Entonces, ¿cuántos meses tiene? Entonces, hacemos la equivalencia de años y meses. Para ello debemos saber que un año tiene 12 meses. Entonces, 6 años, ¿cuántos meses será? Multiplicamos 6 por 12 y obtenemos que 6 por 12 es 72 meses. Por lo tanto, Milú tiene 72 meses. En la siguiente pregunta dice, en la siguiente jarra contiene 3 litros de limonada. En esta jarra hay 3 litros de limonada. ¿Esos 3 litros a cuántos mililitros equivalen? Entonces debemos observar que litros es una unidad mayor que mililitros. De mayor a menor se multiplica.
Y los litros es una unidad de capacidad. En las unidades de capacidad se multiplica por 10 por cada unidad que haya de una a la otra. Entonces contamos. Litros. ¿Qué sigue? Decilitros, centilitros, mililitros. Hay 3 unidades de por medio, entonces multiplicado por 1000. 3 por 1000, la respuesta es 3000 mililitros. Siguiente pregunta. Para medir el peso del elefante, la unidad de medida más apropiada que se utilizaría es, entonces, yo mediría un elefante para saber su peso en kilogramos por su tamaño. Siguiente pregunta. El instrumento utilizado para medir la masa es, entonces aquí ya tenemos como una pistica que la masa se mide con la balanza. Aunque esta sea una balanza de reloj o de un solo plato, no se llama reloj, se llama balanza. Siguiente. La unidad de medida más apropiada para medir la capacidad de la jeringa es, entonces recordemos que la jeringa mide los líquidos y los líquidos se llama capacidad. Entonces, en este caso, como la jeringa es tan pequeña, la unidad más pequeña para medir la capacidad es el milímetro. Bueno, siguiente pregunta. La hora que no corresponde es, entonces recordemos que podemos decir la hora en horario 12 horas o en horario 24 horas o diciendo los números. Entonces, 3 de ellas son correctas y la que no se debe decir, que no está correcta, es que son las 2:50. Porque recordemos que la manecilla más pequeña marca las horas. Entonces, no está marcando las 2, sino las 10. Y la siguiente manecilla, un poquito más larguita que el horario, el minutero se cuenta de 5 en 5. Entonces, de 12 a 1, 5. Y de 1 a 2, 10. En realidad, son las 10 y 10 como muestra acá. La incorrecta es 2:50. Si un cubo como este mide 6 centímetros por cada uno de sus lados, ¿cuál será su volumen? Entonces, recordemos que para hallar el volumen tenemos en cuenta 3 dimensiones de nuevo, largo, ancho y alto, y se multiplican entre sí para saber cuánto le cabe a ese cubo. Pero como nos dieron solo una medida, quiere decir que el cubo se forma por cuadrados y el cuadrado se caracteriza por tener todos sus lados iguales. Entonces, por eso, 6 por 6, 36. Y por 6 de altura, 216. Y centímetro por centímetro por centímetro 3 veces centímetro cúbico. 216 centímetros cúbicos. Bueno, niños, entonces espero que todos hayamos encontrado en dónde fue que nos equivocamos, hayamos corregido para tenerlo en cuenta para nuevas oportunidades y para que en realidad el aprendizaje quede correcto. Entonces, continuemos aquí en nuestro encuentro por Zoom para que todos juntos realicemos la corrección y realicemos las operaciones. Vamos a corregir únicamente las preguntas que nos quedaron mal, con la respectiva respuesta, no las demás opciones, solo la que contiene la respuesta y la operación que lo sustenta si esa pregunta requiere una operación. Bueno, entonces les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.